Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Jacqueline y en esta ocasión, siguiendo con el libro de Éxodo, continuamos a partir del verso 15, verso 22 en adelante hasta el capítulo 17, verso 7. Esa es la porción que vamos a ver hoy y se titula El verdadero alimento para vivir. En esta parte, después de que Israel vemos que fue liberado de la esclavitud en Egipto, vemos como ellos, pues todo esto es algo bueno para sus vidas, salen, son libres, cruzan el Mar Rojo y aquí en esta parte vamos a ver cómo después de todo eso, el pueblo de Israel pasa por diversas circunstancias de prueba en el desierto que pues las vamos a ir viendo. Y pues bueno, hablando del desierto, vemos que las condiciones de este lugar pues no son lo más favorables por el sol, la arena, la soledad. En sí es algo que no estaba habitado y ahí se presentan diversas circunstancias de prueba de donde vamos a aprender cuál es ese verdadero alimento para vivir. Y todo esto que vemos cómo Israel pasa por diversas circunstancias de prueba en el desierto, también podemos aprenderlo y ver lo mismo en nuestras vidas. Y también tomar el ejemplo de Yeshua, quien de igual manera pasó por una prueba en el desierto y se describe en Mateo 4 del 1 al 11. Finalmente Israel pasó después de todo eso bueno, de que son liberados y cruzan el Mar Rojo, ven todos estos milagros. El pasar por todas estas circunstancias que vamos a ver de prueba tenía como finalidad, dice ahí, que era para ver si anda en mi ley o no. Y vemos que la prueba, con eso vemos que es diferente a la tentación, como se describe en Santiago 1, del 2 al 15. Y pues bueno, comenzando en Éxodo 15, del 22 al 27, en esta parte comienza con las aguas de Mara. Y dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, este lugar donde pues la cuestión era el alimento. Y ellos preguntaban, ¿qué hemos de beber? Ahí vemos un ejemplo de la vida, porque todos necesitamos agua el agua es vital para vivir, y vemos que en general aquella única agua que podemos beber, que es apta para consumir, únicamente es la agua dulce, no podemos consumir agua salada, y mucho menos en este caso amarga. De ahí que a estas aguas, pues vemos que el problema era que no pudieron beber las aguas de ese lugar de Mara porque eran amargas y bueno, pues el significado, bueno, esto de Mara era primero el lugar a donde fueron, pero ahí mismo las aguas que encontraron eran amargas y pasó a ser como nombraron a estas aguas por el significado de Mara, que es amargura y de origen hebreo que lo encontramos en el diccionario de Strong como H4755. Y pues bueno, como solución vemos que más adelante estas aguas se endulzan a través de un milagro. Vemos como dice que el creador le mostró un árbol y lo echó en las aguas y éstas se endulzaron. Pasaron de ser amargas a dulces y aptas para el consumo. Y en este milagro vemos más que eso. Vemos ciertas figuras, por ejemplo, el árbol viene del hebreo 6086 y podemos ver que de cierta forma representa el madero donde el Mesías se entrega, hace su entrega y a la misma vez como a través de ello es que quitan nuestros pecados que contaminan, que son esa agua amarga y que, bueno, eso es lo que vemos por una parte. Pero también vemos en esta parte que allí les dio más que agua para beber en ese momento. No solo
cambió el agua de amarga a dulce para que pudieran beber, sino que allí mismo por este milagro es donde vemos que el verdadero alimento para vivir no se está, o bueno, no es el agua en sí como la conocemos, el agua potable, porque incluso en este ejemplo vemos cómo a pesar de ser vital y necesaria para nosotros, este recurso no es renovable, vemos cómo hoy día se está agotando y ahí vemos cómo este no es el verdadero alimento para vivir, porque también lo vemos en Juan 4, versos 13 al 14, en la respuesta que le dice Yeshua a la samaritana, que cualquiera que bebiere de esa agua iba a volver a tener sed, no se iba a saciar por completo, no hay ningún agua que la tome solo una vez y nunca más, hablando de esta agua como la conocemos, pero es donde él dice cuál es el verdadero alimento para vivir. Dice, más que el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entendiendo que el agua es más que el agua en sí, de acuerdo a las escrituras en Efesios 5:26, se representa a la palabra como si fuera el agua, como si la palabra fuera ese verdadero alimento para vivir. Y pues bueno, ahí es donde vemos cuál es esa agua que es el verdadero alimento para nosotros vivir, más que el agua en sí. Y pues bueno, siguiendo, ya por último dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Aquí pues vemos también un principio importante acerca del alimento y aprendemos a que no solo se trata de alimentarnos a nosotros mismos o a uno mismo, sino también a los demás. Representado de cierta forma las 12 fuentes del lugar donde llegaron, en este lugar próspero, donde había agua y además palmeras. Las 12 fuentes son igual a lo que vemos las 12 tribus de Israel, y estas mismas iban a proveer agua, alimento, a las palmeras, que eran 70, y este número podemos entenderlo como las naciones, y todo esto también de acuerdo a la promesa que vemos en Génesis 22:18, que se le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y eso mismo es lo que vemos en Primera de Pedro 2:9, como principio el que no solo debemos saciarnos nosotros, alimentarnos, sino también compartirlo con los demás. Y dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido para posesión del Creador, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí vemos como principio el anunciar, ¿no? El compartir eso. Y siguiendo en el capítulo 16 de Éxodo, aquí habla sobre las codornices y el maná, nuevamente sobre el alimento. Y dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano del Creador en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y dijo a Moisés el Creador, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Aquí vemos esta siguiente prueba acerca del alimento. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día,
Y todo esto lo dijeron Moisés y Aarón a los hijos de Israel. En la tarde saldréis, sabréis que el Creador os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis el esplendor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, el Creador os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque nosotros, porque no habéis murmurado contra nosotros, sino contra Él. ¿Qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Creador. Y dijo Moisés a Aarón, Aarón, que era el sumo sacerdote, pues a él Moisés le dio instrucciones. Dice, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia del Creador, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Aquí vemos cómo, a pesar de que el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón, ellos no fueron quienes le contaron o recurrieron al Creador, sino que el Creador estaba al tanto de todo lo que estaba pasando. Y aquí dice cómo Él escuchó sus murmuraciones. Y continúa diciendo, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí, el esplendor del Creador apareció en la nube. De esta forma, pues, se manifestó. Y el Creador habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy el Creador, vuestro Elohim. Venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Creador os da para comer. Esto es lo que ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés todas estas instrucciones, que eran parte de la prueba, pues vemos cómo no las obedecen, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y como consecuencia crió gusanos, hedió y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego el sol calentaba cuando salía y se derretía. En esta parte vemos como cuestión y problema nuevamente al alimento, ver que hablando de cualquier comida o alimento, en este caso lo que ellos exigían, pues ese no era el alimento verdadero, porque aunque ellos eh, se sentaban a las ollas de carne y comían hasta saciarse en Egipto, vemos como no era el verdadero alimento porque aunque era esencial o es esencial para la vida humana, cualquier alimento, en sí vemos que es perecedero, no es el verdadero, porque aunque se llenaban en su momento, más tarde tenían hambre nuevamente. Y pues bueno, en esta parte como solución vemos que el Creador les da literalmente pan caído del cielo. Ahí es donde vemos la palabra maná, ¿no? Que significa ¿qué es esto?
por lo que ellos dijeron al verlo. A través de esto vemos cuál es el verdadero alimento para vivir, porque más que de saciarlos en ese momento o darles alimento para que comieran, el pan es más que el pan en sí mismo. El alimento es, el verdadero alimento para vivir es más que el pan que conocemos o la comida, o hablando de cualquier otro alimento. Vemos en Mateo 4:3 que Yeshua dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Creador. Este verdadero alimento, pues también lo vemos en Juan 6:31 al 35, que dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer, y como acabamos de leer en esta parte. Pero Yeshua les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre da el verdadero pan del cielo, este verdadero alimento para vivir. Porque el pan del Creador es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hablando también no solo del alimento, sino del agua, como lo veíamos en un principio. Pero aquí vemos cómo ellos, a pesar de que pues comieron pan en su momento, este pan que fue un milagro del Creador, pan del cielo, pues aún así ese verdadero pan era Yeshua, como lo vemos aquí. Él lo daba, y de esa manera vemos el verdadero alimento para vivir. En el verso 22 en adelante vienen otras instrucciones sobre este alimento, pero relacionadas más hacia el día de descanso o de reposar, conocido como Shabbat en hebreo, términos hebreos. Y si gustan investigar más o ver más sobre este tema, tenemos un video en este canal sobre ello. Pero bueno, siguiendo, dice que en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho el Creador. Mañana es el santo día de reposo. Y según lo que vemos en esta referencia, habla o dice que esto equivale a un sábado. El reposo consagrado al Creador. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y esta vez no se agusanó ni hedió, porque vemos que esto, esto era de acuerdo a lo que estaba instruido, muy contrario a cuando ellos mismos quisieron guardar de más. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Creador. Hoy no hallaréis en el campo. Aquí les da otra, bueno, aquí hay nuevas instrucciones, pero vemos que pasa lo mismo, ¿no? 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es reposo, en él no se hallará. Aquí es donde vemos cómo dice que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Nuevamente dudaron de esta instrucción, quisieron verlo por ellos mismos y de ese modo desobedecieron. Pero dice: y Elohim dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Estas eran estas instrucciones que no vemos así como, pues eran eso, eran mandamientos y leyes. Y dice: mirad que el Creador os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná. Aquí nos dicen la descripción de cómo era. Dice que era como una, bueno, como semilla de culantro,
eh, y pues esto del culantro es lo que se conoce también como cilantro. Era como esa semilla blanco y su color y su sabor era como de hojuelas con miel. Además dijo Moisés, esto es lo que ha mandado el Creador, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, que era el sumo sacerdote, mm, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante del Creador para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como el Creador lo había mandado a Moisés. Así los hijos de Israel comieron maná durante 40 años. Los 40 años que estuvieron en el desierto vemos que esta era su fuente de alimento provista por el Creador, hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de un efa. Por último, de los capítulos de Éxodo 17, verso 1 al 7, viene lo que se conoce como agua de la roca. Aquí nuevamente pues vemos esta cuestión del agua eh, em, como, como alimento. Y dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Creador, y acamparon en Refidim. Aquí el problema nuevamente es que no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo contra Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Creador? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y en solución vemos que dice que el Creador dijo a Moisés, pasa delante del pueblo. Vemos como el Creador no solo le da instrucciones al pueblo, sino también a Moisés. Y le dice, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Aquí vemos cómo la instrucción si es golpear la peña. Más adelante eh, la instrucción cambió, era que le hablara. Y por ello, pues vemos cómo eh, Moisés no siguió al pie de la letra esta instrucción, y más adelante por ello no se le permite entrar a la tierra prometida eh, por esta desobediencia. Y, pero aquí vemos que sí le dice que sí golpeara la roca. Y dice, em, y llamó el nombre de aquel lugar. Vemos como él así lo hace, pone en práctica estas indicaciones, lo hace frente a los ancianos de Israel, los 40 que se mencionan, y todo eso para que quedara, ¿no?, también como testimonio, para que ellos testificaran este hecho, este milagro. Y por último dice que llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meribá. Según las referencias, Mashá significa prueba y Meribá rencilla. Los llamó así por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Creador diciendo, ¿está pues el Creador entre nosotros o no? Y pues bueno, en esta última figura vemos nuevamente eh, este recurso del agua, que no había agua, nuevamente como cuestión el alimento, pero aquí más que proporcionarles de la misma manera agua en ese momento, vemos cómo lo hace
de cierta manera diferente, pero les da agua a través de golpear una roca, que según lo que vemos esta roca es Yeshua, por lo que dice en 1 Corintios 10:4, y entendiendo que el agua es la palabra, según lo que dice en Efesios, vemos como Yeshua es quien da esa agua, ¿no? Yeshua es quien da ese verdadero alimento, hablando más que de agua en sí, como Yeshua da su palabra, como dio su palabra, y de esta manera vemos que ese es el verdadero alimento para vivir, como también lo dice en Juan 6, que el que bebiere del agua que él daría no tendría jamás sed, ¿no? También con lo de la samaritana. Aquí nuevamente vemos como Yeshua es quien provee, bueno, el Creador a través de Yeshua nos da esa agua. Y para finalizar, vemos en todas estas circunstancias de prueba por las que pasó Israel en ese momento, en ese lugar, vemos un claro ejemplo de lo que solemos hacer ante estas situaciones de prueba, de dificultad, ver todo esto en contra de lo que realmente debemos hacer. Por una parte vemos que en situaciones así, el pueblo y nosotros también, por condición o naturaleza, eh, sale la murmuración. Esto lo vemos en cualquier problema, pues vemos que acudían a Moisés y Aarón y de cierta forma era comprensible porque eran quienes estaban a cargo del pueblo, eh, pero al final vemos como eran, a pesar de eso, eran hombres, eran medios que el Creador había designado y que a pesar de esos medios debía llevarlos más bien a la confianza y dependencia del Creador. Como lo dice Jeremías 17:5-10, que maldito es el hombre que confía en el hombre, y maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Mas todo lo contrario, vemos que bendito es el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Por otra parte, también vemos que en situaciones así solemos no solo hablar mal, sino también, no solo nuestra lengua sale a hablar mal, sino también en situaciones de dificultad o de prueba, viene la desobediencia a las instrucciones del Padre y como lo vimos aquí en el ejemplo del pueblo de Israel, pues eso trajo consecuencias, ¿no? Lo que deberíamos hacer en estas situaciones de prueba debería ser mantenernos en obediencia y por otra parte también, como lo vimos en este ejemplo del pueblo de Israel, vemos cómo persistió en lo malo, en esa desobediencia. Tanto es así que pregunta el Creador, ¿hasta cuándo iban a permanecer así, no queriendo guardar sus instrucciones? Y de la misma manera, pues vemos que esta persistencia en Hebreos 10:29-31 dice que si nosotros persistimos, pues ya no hay más redención. Y lo que deberíamos hacer más bien en situaciones así es persistir, pero no en desobediencia, en lo malo, sino más bien en lo bueno. Por otra parte, vemos que en esta situación de prueba por parte del pueblo de Israel y también pues nosotros, ¿no? Aprendemos de eso, cómo solemos caer en afán, en ansiedad, en avaricia y en desconfianza, ¿no? En todos estos excesos eh, que, bueno, lo vemos en el pueblo de Israel, que agarró más de la cuenta, hablando del alimento, para guardar para el mañana. Y pues como humanos queremos estar siempre preparados para todos, pero vemos para todo, pero vemos que eso lo hacen los gentiles, eso es lo que dice en esas partes la instrucción, que todo eso es vanidad, ¿no? Eso no es el verdadero alimento. Por otra parte, vemos que el ser humano tiende en estas circunstancias a dudar y tentar. Al dudar, pues tentamos también al Creador.
lo vimos en el pueblo de Israel, que se preguntaban si el Creador estaba ahí con ellos o no, por todo lo que les estaba pasando, ¿no? Esa situación de prueba no favorable, pues parecía que el Creador no estaba con ellos, pero en realidad vemos que sí estaba ahí, que Él los escuchaba, escuchaba sus murmuraciones y todo lo que decían, pero no es lo que parece. Muchas veces igual nosotros pensamos que solo está el Creador en cosas buenas o situaciones favorables, pero no es así, está en todo momento, y sin importar las circunstancias. Y pues bueno, finalmente vemos que en cada prueba el Creador les decía que oyeran. Esto de oír se conoce en el hebreo como Shema y implica no solo escuchar, sino también actuar. Sus leyes y mandamientos. Estas leyes y mandamientos de los que habla no son como ahora lo conocemos, no son únicamente como los conocemos, los 10 mandamientos, así formalmente, o las leyes que se dieron en su momento, pero desde aquí vemos que todavía no pasaba nada de eso y ya les había dado mandamientos, leyes que en sí podemos entender que son instrucciones, como lo dice en Jeremías 7:22. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, el día que saqué de la tierra de Egipto. Aquí vemos como esas leyes y mandamientos que hoy día dicen que, hoy día eh, dicen que no están um, vigentes por la gracia, en sí vemos que se refiere a instrucciones. Y a pesar de que ciertas instrucciones ahora ya no son igual, de la misma manera, vemos como está hablando de las instrucciones, no solo esas, sino instrucciones que dice en el 23 de Jeremías 7, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y será a vosotros por Elohim, seré, y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que vaya bien. Eh, Así nos dice cuáles son esas instrucciones, esos mandamientos. Se aplican en escucharlos y aplicarlos al mismo tiempo. Y como conclusión, en Juan 6:27 dice, trabajen no por la comida que perece, toda esa comida que vimos, hablando de el alimento como lo conocemos, cualquier comida, eh, también hablando acerca del agua, esa es la comida que perece, ¿no? En este mundo, en este plano en el que estamos, como humanos, la necesitamos para vivir, pero esa es la comida que perece. Como lo dice Yeshua, al final termina la, en el desperdicio, pero dice, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Creador. Y pues bueno, ese es el verdadero alimento para vivir. Gracias por ver este video y shalom.